Una acción de inconstitucionalidad que promovió el Colegio de Escribanos que buscaba Sí, anular las resoluciones que lo condenaron a pagar más de 40.000 millones de guaraníes por el caso este de los materiales de uso notarial sí. cuyo dinero, cuyo ingreso por la venta de los mismos se debía de destinar a la corte, según una acordada. ¿Cuál es la posición ahora de ahora en más ya con este tema, presidente? Bueno, hay una cosa que aclarar en primer lugar. Sí. La deuda existe. La deuda fue probada por peritos de la Corte, peritos del Colegio de Escribanos del Paraguay y peritos del juzgado. Estuvieron 4 a 5 meses en el Colegio de Escribanos del Paraguay tratando de revisar toda la documentación y finalmente concluyeron en que esa era la cifra de adeudada de 40.000 y algo de millones, que serían alrededor de, no sé, 6 millones de dólares, una cosa de esas. Bueno, acá lo que hay que saber es de que nosotros nos declaramos sujetos de rendición de cuenta, a los efectos de que se establezca, primero rendir cuenta a nosotros qué es lo que se hizo con ese dinero. Quiero significar que es muy importante que la ciudadanía sepa Ujú. que nosotros estamos llegando al Colegio de Escribanos como consecuencia de esta serie de desajustes que hubieron en el manejo y la administración del colegio. Nosotros nos desayunamos con esta cuestión. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con esta cuestión del dinero que se le adeuda a la Corte Suprema de Justicia. Existe un fallo de primera instancia confirmado por un fallo de segunda instancia. Aquí lo que nosotros pretendíamos con la inconstitucionalidad, si bien es cierto, no negamos la deuda, Ujú. queríamos que se corrijan algunas cosas de ese proceso llevado por la Corte Suprema de Justicia, que motivo por el cual planteamos una inconstitucionalidad, pero como primera medida les recusamos a todos los miembros de la Corte, a todos los miembros del tribunal, a todos los jueces de la República, a los efectos de que esto quede en manos de profesionales del foro, a los efectos de dictar un fallo sobre esta cuestión, dado que nosotros consideramos que hubiese sido mejor, que hubiésemos estado más tranquilos en el sentido de que se hagan bien las cosas, motivo por el cual los recusamos con causa. ¿Cuál es el Sí. argumento? El argumento es el hecho de que ellos, siendo parte del juicio de rendición de cuentas, donde se presentaron a solicitar la rendición de cuentas y donde fuimos condenados a pagar, ellos finalmente fallan y fallan a su favor, no haciendo lugar a la inconstitucionalidad. Entonces, flaco favor se le hace a la institucionalidad de este país. El hecho de que la deuda exista no quiere decir que el proceso para la recuperación de dicho dinero se tenga que hacer así nomás. Sí. Esa es diríamos, cuando nosotros planteamos la inconstitucionalidad, era justamente para que la Corte tenga la oportunidad de rectificar todos los errores cometidos a lo largo de ese proceso. Lo que hay que entender muy bien es de que ninguna duda hay sobre la existencia de la deuda. Se debe ese dinero. Lo que nosotros estamos en contra es de la forma, el procedimiento, el hecho de ser parte y ser juez a la vez es algo que nos preocupa porque sienta un precedente nefasto para la jurisprudencia paraguaya. Si bien es cierto, ellos no analizan el fondo de la cuestión.
todo por Claro. cuestiones formales. O sea, ellos, por cuestiones formales, permiten que algo inconstitucional siga siendo constitucional. Entonces, nosotros estamos en una situación muy difícil. Yo quiero comentarle, quiero llegar a mis colegas a los efectos de que sepan de que vamos a pelear hasta el final y que tenemos el firme propósito de honrar. Eso es lo que no hay que confundir. Una cosa es el procedimiento que quisimos que se arregle y otra cosa es la deuda que existe y que tenemos que pagar. Claro. Ahora, lo que no sabemos es cuál es el apuro, si esto es algo que nosotros decimos que se debe y no nos dan la oportunidad de plantearle de alguna manera la forma de pago. Nosotros tenemos un proyecto muy interesante que es la construcción de departamentos en nuestro local allá, que de 1 hectárea más o menos que tenemos en San Lorenzo, a los efectos de comercializar y con ese dinero pagar a la Corte. No entiendo. Ellos tardaron casi 20 años en hacer esta demanda al Colegio de Escribanos del Paraguay. No entiendo por qué tardaron tanto en el reclamo y ahora se apuran tanto, si esto es algo que se puede conversar y se puede llegar a un acuerdo, ¿verdad? Donde permita que nosotros, en alguna medida, gente que no tuvimos absolutamente nada que ver con esta cuestión del no pago a la Corte del dinero que le correspondía, lo mínimo que podrían haber hecho, ¿verdad?, es escucharnos y buscar una solución en forma conjunta. Ahora, Hola, ¿me escuchaste? Sí, te escuchamos, presidente. La consulta que también quería hacer, devolviendo un poco a la acción de inconstitucionalidad, Sí. el ministro Gustavo Santander entendió que ellos no podían resolver su propia recusación, pero la mayoría terminó por decantar la cuestión en el sentido de decir no hay fundamento para la recusación y la rechazan, ¿verdad? Después ya estudian la acción propiamente. Pero ¿cómo toman esto ustedes atendiendo a que, bueno, hay ministros que tienen ese criterio de que ellos mismos pueden estudiar su propia recusación? Bueno, yo lo que... esta es la primera vez en mi vida. Yo tengo 43 años de profesión y anduve por los pasillos también del Poder Judicial, pero esta es la primera vez que veo que la Corte Suprema de Justicia va detrás del cobro de un dinero que es del erario público. Esa es una función que está reservada al Poder Administrador, Presidencia de la República, a través de la Procuraduría General. Ellos hacen una demanda, luego lo estiran a la Procuraduría, que de favor se presta para acompañar este proceso, pero no es lo mismo. El que ejerce la acción es la Corte, Sí. y la Corte no tenía la legitimación activa para realizar dicha demanda. No obstante, como la situación era gravísima, porque teníamos sobre nuestra cabeza, los miembros del Consejo, la posibilidad de, si no colaborábamos, podríamos ser cómplices y encubridores de lo que habían realizado nuestros colegas en años anteriores. Por imperio de la ley, nos vimos obligados a seguir la política del colegio realizada durante 20 años, que es reconocer la deuda, Sí. ¿verdad?, sin dar monto, Claro. y con deseos de cumplir, ¿verdad?, por razones de ética y razones de moralidad, cumplir con una deuda generada por otros personajes, que algunos están en los consejos del Colegio de Escribanos de años anteriores y otros están en el Poder Judicial. Tenemos realmente una sensación muy rara, pensando de que las cosas
en el Poder Judicial iban a mejorar. Yo no lo veo así. El doctor Gustavo, no recuerdo, Santander, que opina diciendo de que habría que estudiar el fondo de la cuestión. Olímpicamente salen por una cuestión formal y entonces no se estudia el fondo de la cuestión. Estudiar el fondo de la cuestión en esta inconstitucionalidad significaba tener que expedirse sobre la posibilidad de la Corte de hacer este tipo de demanda. Como dicho hecho no ocurrió, entonces seguimos en la incertidumbre si la Corte tiene o no competencia, legitimación activa para realizar este tipo de gestiones judiciales. Yo creo que aquí hay una superposición de hechos, ¿verdad?, que correspondían al Poder Ejecutivo a través de la Procuraduría, y sin embargo fue la Corte Suprema la que demanda, y es algo que no corresponde, pero como estábamos todos sin saber dónde estábamos pisando, porque nosotros no teníamos absolutamente nada que ver con las comisiones y los consejos anteriores, entonces no quisimos cambiar la postura que a lo largo de la historia de 20 años el colegio mantuvo, que era el reconocer la deuda. Tenemos documentos firmados por varias administraciones del Colegio de Escribanos donde reconocen la deuda y proponen una forma de pago. Y luego, cuando la Corte les demanda, ellos dicen que aquella gente, para protegerse de las consecuencias a que le podrían haber llevado, ¿verdad?, esa negación de la deuda, entonces cambia de postura y dice que la deuda no existe. Bueno, entonces ahí en alguna medida está otra tesis, pero que no fue estudiada. Nunca se estudió el fondo de la cuestión. La Corte nos ganó esta batalla de taquito sin haber estudiado el fondo de la cuestión, porque estudiar el fondo de la cuestión es expedirse sobre algo que a ellos no les conviene bajo ningún punto de vista. Ese es mi parecer personalísimo. Estas declaraciones no comprometen a mi consejo directivo, que pueden tener otra postura, más las cosas que están mal hechas hay que decirlo. Esta república ha sufrido muchísimo durante muchísimos años por el hecho de que la gente se calla y no dice las cosas que están mal hechas, y que muchas veces esas cosas mal hechas lo hacen nuestras autoridades. Entonces, compañero, con el deseo de que esta república vaya progresando, es que tenemos que informar a la ciudadanía de las cosas que acontecen. Yo estoy dispuesto para dialogar, por supuesto, buscar pero la forma es la que yo no comparto, la forma en que lo hicieron. Claro, porque entonces, sí, te escucho. Sí, como bien decías, presidente, difícilmente la Corte vaya a resolver en contra de sus intereses, porque hablamos de un monto muy importante, 40.000 millones de guaraníes, y bueno, a mí al menos me resulta inoportuna esta decisión de los ministros Víctor Ríos, y creo que estuvo también Alberto Martínez Simón, de estudiar su propia recusación, ¿verdad? No, es terrible esto. Esto es algo inaudito, esto es algo inusitado, esto es algo que crea un precedente pésimo para la justicia. Jamás un magistrado puede resolver su propia recusación, jamás. Acá lo que correspondía era de que se inhiban por decoro.
Sí. ¿verdad? Ya que supuestamente no estaban reunidos los requisitos porque supuestamente no se aportaron pruebas que están en el expediente y que ellos tienen ahí a la vista, ¿verdad? No se aportaron pruebas suficientes, motivo por el cual ellos entran y estudian su recusación. Esto es lamentable, lamentable, y que se enoje el que se tenga que enojar. Sí. Pero las cosas hay que decirlo. Yo tengo 70 años y tengo 43 años de ejercicio de la profesión y jamás he tenido una denuncia, un problema. Tengo una conducta intachable. Entonces tengo la autoridad moral para decir lo que estoy diciendo y que la gente sepa que nuestra justicia está lejos de ser lo que nosotros queremos que sea o que deba ser. Así que la justicia está en deuda con el Colegio de Escribanos. Estoy realmente compungido, como dirían la gente de antes y que utilizaba esos términos, pero realmente lamentable. Ahora, respecto a lo que sería ya la ejecución ahora de esta resolución, presidente, nos decía el Colegio de Escribanos prácticamente tenía ya una idea de cómo iba a ir abonando esta deuda, ¿verdad? Porque como nos decías, se reconoce que sí existe la deuda. Ahora, el fallo de primera instancia entiendo que establecía un plazo de 10 días hábiles, si no estoy equivocado, presidente. ¿Cómo sería con eso? Creo que sí. Sí, creo que sí. El tema está en que nosotros tenemos varias vías para cumplir con eso. Tenemos la vía de la dación en pago. Sencillamente venimos, señores, bueno, vamos a tasar todo lo que tenemos y les transferimos y bueno, y la otra sería la subasta pública, si es que nosotros nos negamos a hacerle esa transferencia, pero estamos estudiando realmente qué rumbo tomar, porque yo como representante de 1.400 notarios de toda la República estoy en la obligación de agotar todos los recursos que fueren necesarios a los efectos de justificar que mi actitud y mi deseo fue la de la defensa del Colegio de Escribanos antes que nada. El tema de la deuda es algo que diríamos en este momento pasa a un plano secundario, porque la deuda nosotros accedimos a rendir cuenta y ahí estaba todo dicho. Sí. Cuando vos accedes a rendir cuenta es porque considerás que eso existe. Claro. Y lo que no entiendo es la premura. ¿Por qué nos quieren llevar a remate tan rápido, sin hablar, sin negociar, sin escuchar nuestro proyecto de pago? No entiendo. Esta asociación, ¿verdad?, del Colegio de Escribanos tiene más de 130 años que esta gente de la Corte se van a encargar de hacer desaparecer, ¿verdad? Entonces, yo hasta te diría, me causa gracia porque resulta ser de que hablan de obstrucción a la justicia. Estos abogados que suscribieron el escrito de inconstitucionalidad, ¿verdad?, lo mandan al Consejo de la Magistratura a los efectos de ver si son pasibles o no de alguna sanción. Sí, al Consejo de Superintendencia. Y no sé yo cómo ellos pueden hablar de obstrucción si nosotros nos limitamos a hacer uso de nuestros derechos en forma pacífica, en forma adecuada a derecho. La inconstitucionalidad es un recurso que está previsto. ¿Cómo el planteamiento de una inconstitucionalidad va a ser tomado como una cuestión obstruccionista? No. Acá no está bien lo que hicieron.
no está bien lo que hicieron. Y yo le felicito al doctor Santander, que evidentemente aún no está contaminado. Y le pido por favor que continúe así para tener y seguir teniendo esperanza en nuestra justicia. Con relación al doctor Víctor Ríos, yo tenía otro criterio, ¿verdad? Lastimosamente, sin entender, sin conocer el tema, se presta a este tipo de cosas. Yo lamento. Esto lo único que nos demuestra es de que políticos no deben entrar a la justicia, porque siguen actuando como políticos, no como jurisconsultos, no como estudiosos del derecho, no como gente que aplica la justicia. Él sabe perfectamente que está mal lo que hicieron, no obstante lo hicieron. La crítica a las leyes está permitida por la Constitución Nacional y amparado en dicho artículo hago estas declaraciones. Si quieren tomar alguna represalia en contra mía, me encontrarán en mi oficina, me encontrarán en el Colegio de Escribanos. Pero no me queda otra que hacer esta denuncia. ¿Alguna pregunta más? No, la claridad es contundente en cuanto a las explicaciones. Solamente si se puede agregar, si se reserva alguna acción con respecto a esto que obviamente decidieron también estos ministros de Corte. Sí, tenemos acciones que nos reservamos, que vamos a reunir a nuestro consejo, ¿verdad? Que es el que va a tomar la decisión, y luego seguramente vamos a convocar a una asamblea de notarios a los efectos de comunicar esta resolución y ahí decidir efectivamente qué rumbo tomar. Pero nosotros tenemos que agotar toda la instancia administrativa y judicial aquí en nuestro país necesariamente para luego ver otras instancias. Que sería lamentable que recurramos a eso, porque sería poner en evidencia a esta corte que sobre pretexto de la legitimidad de su derecho, ¿verdad?, lleva un proceso torcido, lleva un proceso que se contrapone a las normas jurídicas más elementales. Entonces, mi querida Marta, doctor, Marta, sí. Mi querida Marta, nos queda acciones, nos queda y varias acciones que vamos a tener que emplear. Ellos no quieren dialogar con nosotros, ellos no quieren hablar con nosotros, diríamos ya han rechazado, porque esta inconstitucionalidad también servía como para ganar tiempo y poder acercarles nosotros nuestro proyecto. Tenemos un proyecto inmobiliario que preparar eso cuesta mucho dinero. Si la Corte no nos da el ok para nosotros la poca plata del colegio, no pensamos gastar en el desarrollo de ese proyecto, ¿verdad? Pero ellos hicieron mutis por el foro, no nos dijeron nunca sí existe la posibilidad, y bueno, y estas son las consecuencias. Les ganó la ansiedad, les ganó el deseo de terminar lo antes posible con esta cuestión. Y árbol que nace torcido, su tronco jamás endereza. Tenían la posibilidad de corregir todo lo malo que hicieron. Con la inconstitucionalidad se hubiese podido enderezar. Así que yo no creo que ellos acepten esta situación. Esta gente está acostumbrada al poder y está acostumbrada a hacer lo que quiere. También el que realmente tenía otra imagen del doctor Ríos. Realmente yo
pensé de que no se iba a prestar a esta maniobra, esta podemos decir. resolución donde no toca la cuestión de fondo, sino que manda al tacho las pretensiones del Colegio de Escribanos por el solo hecho de algún eventual, todavía no probamos, yo no pude leer a ver si es cierto lo que dicen, de que nos reunimos los requisitos para plantear la inconstitucionalidad. Entonces, desde luego, tenemos y queremos ejercer nuestros derechos. Sí. Bueno, así que yo estoy a la orden y estoy con mucho gusto responder a las preguntas de ustedes. Bueno, nosotros le agradecemos mucho por el tiempo y por los datos, presidente. Vamos a estar nosotros aquí desde PDS atentos a las eventuales acciones que puedan tomar desde el Colegio de Escribanos y, por supuesto, lo que la Corte pueda hacer también eventualmente en las próximas semanas. Le agradecemos mucho por su tiempo, presidente. No, por favor, al contrario. Un placer. Gracias. Gracias a usted, presidente. Usted está escuchando PDS. Bueno, y escuchamos así al presidente del Colegio de Escribanos y hacer la salvedad que nosotros creíamos que era todavía el señor Miller, pero bueno, sí. es